padres de familia de nuestra institución educativa Julio Caicedo y Telles, acudientes, estudiantes, comunidad educativa en general. Tengan todos y todas un excelente día. Y bueno, hoy es una fecha muy particular. Nuestros estudiantes salen a las vacaciones de mitad de año lectivo con una condición a nivel nacional muy interesante que nos lleva a que luego de terminadas este periodo de vacaciones en todas las instituciones, tanto públicas como privadas del país, por órdenes, claro está, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, pues nuestros estudiantes retornen a las escuelas en condición de presencialidad. Esta situación, por supuesto, ha generado una gran cantidad de inquietudes, de preguntas, que por supuesto son apenas lógicas en un proceso de este tipo. Y en este mensaje de saludo y de deseo de felices vacaciones para todos y todas, pues es importante dejar algunas precisiones, algunas claridades a toda la comunidad y en particular a los padres de familia, para que éstas vayan alimentando ese proceso que vamos a ir llevando en la escuela para llegar a ese retorno al cual nos ha mandado el Ministerio de Educación a todas las instituciones. Vivimos en tiempos de incertidumbre. Los tiempos de incertidumbre considero, y lo consideran quizás muchas personas que analizan la situación del mundo, los tiempos de incertidumbre son la característica más importante que ha derivado la pandemia a todo el mundo, a toda la humanidad. Y las condiciones de incertidumbre no son otra cosa distinta que el hecho de que nosotros como seres humanos antes de la pandemia teníamos o estábamos acostumbrados a vivir con ciertas certezas, con ciertas cosas que teníamos ya muy establecidas, y eso nos permitía planearnos la vida, planear serie de cosas, de circunstancias, de viajes, de planes, y lo hacíamos con un tiempo largo y de alguna forma teníamos la seguridad de que pues las cosas iban a estar bien y que todo iba a ir funcionando. La pandemia nos ha mostrado que los tiempos van cambiando y tenemos tiempos de incertidumbre. Lo que hoy puede ser una realidad, puede que en 15 días se modifique, puede que en un mes cambie, etc. Y eso es a veces bastante difícil de manejar. Sin embargo, en estos tiempos de incertidumbre a veces es muy bueno para poder evitar angustias, calmar cosas y que todos y todas empecemos a entender un poco estas dinámicas, dar algunas certezas para que todos como seres humanos que somos tengamos claridades que nos permitan ir planeando las diferentes cosas que van sucediendo, y la escuela por supuesto no es la excepción. A lo largo de estas semanas hemos tenido reuniones con el secretario de Educación, el nuevo secretario de Educación, está en funciones desde hace más o menos 15 días. Y por supuesto con las directrices que ha dado tanto Ministerio de Educación como Ministerio de Salud respecto del retorno a la presencialidad luego de terminado el periodo de vacaciones. En este mensaje entonces lo que pretendo es, atendiendo a estas cosas, tratar de dar claridades sobre algunos temas de manera tal de que todos y todas tengamos presente estas situaciones, estas decisiones también en algunos casos, y podamos así avanzar en el desarrollo de este retorno a la presencialidad. Entonces quiero iniciar contándoles, yo aquí tengo mi champuco como siempre, yo quiero iniciar contándoles que así como ustedes de padres de familia, los estudiantes, los niños y las niñas tienen una gran cantidad de preguntas, los docentes y los directivos docentes también las tenemos. Con los docentes ya he tenido algunas reuniones, las coordinadoras, y de ahí he recibido una serie de inquietudes que provienen también de los padres de familia hacia nosotros. Y vamos a buscar, o voy a buscar en este punto, contarles
varias cosas que van a suceder entonces después del 26 de julio. Entonces voy a empezar por esa semana del 26 de julio. Las vacaciones de nuestros estudiantes inician hoy y se prolongan entonces hasta el 26 de julio, que terminan e inicia el segundo semestre del año lectivo. Para nuestro caso, como institución educativa, estamos en el segundo periodo del año lectivo, que está en curso, es decir, todavía estamos en él. Ahora bien, en esta primera semana del 26 de julio, creo que es hasta el 2 de agosto, que es viernes, debemos hacer presencia en las instalaciones, en las sedes educativas, en nuestras 5 sedes educativas debemos hacer presencia por orden del Ministerio de Educación. Los docentes, los directivos docentes y todo el personal administrativo y de servicios generales, sin ninguna excepción. Esto es lo que en este momento dice la norma y por supuesto nosotros estamos obligados a hacerlo y así será. En consecuencia, nuestros compañeros docentes, compañeras, el personal de servicios generales, las secretarias, las coordinadoras, por supuesto el rector, desde el lunes 26 de julio estaremos haciendo presencia en las diferentes sedes y jornadas de nuestra institución. Los docentes estarán allí trabajando durante toda la semana en un proceso que nosotros hemos llamado el proceso de la retoma de la institución. Puede que la palabra suene un poco fuerte, puede que suene un poco extraña también, pero es simplemente una forma de expresarlo, en el sentido de que hace ya 15 meses mal contados, pues no están los docentes en las sedes de la institución. Y este es un proceso que debe de apuntar en principio y de manera fundamental al ser humano, a la persona. Desprenderse o habernos ido del sitio, de la escuela, de la sede, de la sala de profesores, es un asunto traumático, es decir, no se resuelve con simplemente volver y como si nada hubiera pasado. Por el contrario, todos y todas aquí hemos cambiado, hemos sufrido, hemos tenido pérdidas y retomar el espacio físico es importante, no solamente desde la organización de los espacios, sino también desde el reencuentro con los espacios. Entonces, en esta primera semana, del 26 de julio hasta el 2 de agosto, si mal no me fallan las cuentas, los docentes estarán, obviamente, porque es la orden que tenemos del ministerio, estarán en las sedes educativas, en la jornada que les corresponde, haciendo todo el alistamiento de los protocolos, o el protocolo más bien de bioseguridad de la institución, organización de los diferentes espacios, que si bien es cierto lo vamos a adelantar durante todo el mes de julio, pues obviamente es menester que los docentes estén allí, lo revisen y demás. Pero los estudiantes, ustedes, padres de familia, para que lo sepan muy bien, no van a estar presencialmente en esa primera semana después de vacaciones. Es decir, los niños no es que el 26 de julio llegan todos a la institución, no, eso no va a pasar. El retorno de los niños a la presencialidad en nuestra institución es un retorno que vamos a hacer de manera gradual, de manera tranquila, pero que por supuesto también es absolutamente claro que ese retorno es un hecho y es un hecho inevitable en tanto las directrices que ha dado tanto Ministerio de Educación como Ministerio de Salud. En esta semana del 26 de julio, la primera semana después de vacaciones, pues los niños y las niñas tendrán atención desde la perspectiva virtual, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, pues no va a ser en la misma forma que lo hemos venido realizando durante estos, ya reitero, casi 15 meses, sino que pues tendrá unos encuentros quizás más cortos, más rápidos, unas informaciones muy precisas, unas actividades para que ellos estén realizando. Y esto por una razón simple, porque los docentes no pueden hacer las dos cosas al tiempo, es decir, estar allí en la presencialidad organizando todas una serie de cosas del espacio físico y al mismo tiempo atendiendo clases virtuales. Aquí ya hay un tema que por supuesto empieza a cambiar. Sin embargo, reitero, pues los niños no van
van a dejar de ser atendidos durante esta semana. Ahora bien, importantísimo un tema que va a ocurrir al final de la semana o en el transcurso de esa primera semana después de vacaciones. Y son las reuniones de padres de familia. Estas reuniones las vamos a enmarcar dentro de la escuela de padres que en una norma muy reciente, me excusan, no tengo el número de la norma en este momento, pero muy reciente, hace 1 o 2 meses, el Estado colombiano la promulga como una ley y me parece que además es un avance en la educación, tanto pública como privada, y es la obligatoriedad de las escuelas de padres. Las escuelas de padres ya existen desde hace muchos años, sin embargo la obligatoriedad de las mismas es supremamente importante porque de ellas depende que haya esa correlación entre escuela y familia para el proceso educativo de los estudiantes. En nuestro caso, en nuestra institución propiamente dicha, yo tengo que decir con muchísimo orgullo y valga el momento para agradecerles a todos ustedes como padres de familia, nuestras reuniones de padres de familia, nuestras escuelas de padres que llevan a cabo los directores de grupo y a veces tenemos presencia de psicólogas, coordinadoras y demás, tienen una asistencia masiva. Es decir, son muy pocos los padres de familia que no asisten, de verdad muchas gracias, y cuando no asisten lo hacen realmente por razones de peso. Entonces, de verdad, muchas gracias. Eso a veces no ocurre en muchas instituciones, a veces las reuniones de padres van solamente unos cuantos, pero en nuestro caso eso no ha sido la cotidianidad, por el contrario. Entonces, pues esta obligatoriedad que menciona la ley, pues para nosotros no va a ser una dificultad, de eso estoy seguro, pero mucho más en esta primera semana y muy probablemente en la segunda y quizás hasta en la tercera semana después de volver de vacaciones vamos a tener una serie de baterías de reuniones con ustedes, padres de familia, para ir afinando este proceso, esta nueva etapa que tenemos en la escuela en Colombia del retorno a la presencialidad. Allí, por supuesto, los docentes, los directores de grupo harán pues una gran cantidad de claridades que se van a ir presentando, de dudas que van a surgir, como es apenas lógico, en este nuevo momento que estamos abocados. Pero un tema fundamental de estas reuniones de padres de familia que vamos a hacer en estas fechas va a tener que ver o va a girar en torno a los protocolos, o mejor al protocolo de bioseguridad que va a tener la institución educativa y que obviamente tenemos que socializar con ustedes, con los estudiantes y hacer mucha pedagogía sobre el mismo. Es decir, comprender cómo va a ser esa manera en la cual pues vamos a convivir en la escuela en este nuevo momento de la pandemia. Y aquí quiero hacer una reflexión importante y es la siguiente. Debemos de entender como sociedad, no solamente como comunidad educativa, sino como sociedad, debemos de entender que la pandemia COVID-19 o SARS-CoV-2, como la llaman los especialistas, no va a terminar. Y no va a terminar porque lo que está indicando la evidencia científica es que se va a convertir en un problema endémico, es decir, que no va a desaparecer, sino que por el contrario lo que vamos a tener es que aprender a convivir con ella. En esa medida, por supuesto, todos tenemos temores. Los tengo yo y los tienen ustedes, por supuesto que sí. Pero un poco el espíritu de la norma que ha emitido el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud es en el sentido de que pues no podemos seguir tampoco en la condición que estamos, o sea, no podemos seguir encerrados, tenemos que volver a la vida. Y eso no significa que el riesgo desaparezca, ni que no vayan lamentablemente a morir personas, eso es absolutamente claro. Sin embargo, de todos depende empezar a asumir una nueva realidad, unas nuevas condiciones de protección que son las que finalmente nos van a permitir avanzar en ese proceso de retorno seguro a la escuela. Y allí toma especial importancia entonces este protocolo de bioseguridad y las acciones que de él se derivan. El protocolo de bioseguridad
claro está, se refiere a la escuela en gran medida, pero hay un principio fundamental de este retorno y es la corresponsabilidad. Es decir, que no es solamente un esfuerzo de la escuela y en general de la sociedad, sino que es muy importante la conciencia y el trabajo responsable que ustedes como padres de familia hagan con los niños y con las niñas, con nuestros jóvenes. Un ejemplo simple, sería absolutamente impensable que un niño salga de la casa sin tapabocas a dirigirse a la institución educativa y que el tapabocas se lo ponga en la puerta de la institución educativa. Eso sería absolutamente impensable. Y claro, allí como ustedes lo podrán entender, las responsabilidades de la familia. Nosotros no estamos en la casa, no acompañamos al niño hasta la puerta de la institución. Entonces, aquí hay un tema en el que todos y todas tenemos que trabajar en conjunto, como una comunidad que somos. Y más allá de eso, algo que yo he sentido durante estos 6 años al frente de la institución, como una familia grande que somos. Y en eso también me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes en la institución dirigiendo este proceso que no es para nada fácil, entre otras cosas. Entonces vendrán una gran cantidad de espacios o unos espacios de reunión con los padres de familia para socializar estos protocolos de bioseguridad. Ya para la segunda semana, después de entrada a vacaciones, empezaremos, en la medida que el protocolo y todo se haya establecido y tengamos la autorización de la Secretaría de Educación, que esperamos que sea así, por supuesto. Entonces, a partir de la segunda semana empezaremos esa presencialidad en nuestra institución. Ahora bien, una cosa importante, la presencialidad en nuestra institución educativa no puede ser una presencialidad al 100%. Es decir, no quiere decir que la segunda semana después de inicio de terminar las vacaciones, todos los estudiantes van a ir a las sedes, ¿no? Eso no va a pasar. Y no va a pasar por una razón absolutamente obvia, y es que las disposiciones del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación dicen que, entre otras cosas, que la distancia social es de 1 metro entre estudiante y estudiante en los salones de clase. Para poder nosotros tener esa distancia asegurada en nuestros salones de clase, pues necesariamente tiene que reducirse la cantidad de estudiantes que pueden estar presencialmente en los salones. Entonces no van a estar todos al mismo tiempo, eso no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, y atendiendo la disposición del Ministerio de Educación que dice que tenemos que garantizar el 100% de la presencialidad, lo que va a ocurrir es que vamos a dividir los grupos de acuerdo a la cantidad de estudiantes que nos permita tener cada salón, guardando, entre otros, reitero, esa distancia social. Voy a dar un ejemplo que puede ser muy general, pero para darles una idea y hacerme entender mejor. Puede que en un salón de clase de cualquiera de nuestras sedes podamos tener, con la debida distancia, tenemos 15 estudiantes, supongamos, que nos acaben 15 puestos con la debida distancia, entonces caben 15 estudiantes. Entonces vamos a suponer que ese curso que tiene clases en ese salón, y aquí algo interesantísimo también, sobre todo para bachillerato, no vamos a poder tener la rotación de estudiantes por los salones como teníamos antes. Aquí los estudiantes tendrán que estar en un salón específicamente y allí llegarán los profesores. En primaria no tienen problema porque ellos sí tienen su salón definido. Pero entonces, ¿qué pasa? Pensemos que caben 15 en un salón, supongamos. En algo otros salones cabrán 12, en algo otros salones cabrán 16. Eso depende de las medidas del salón, obviamente. Pero supongamos este ejemplo. En un salón caben 15 salones. Y vamos a suponer que el grupo que estudia, que tiene clases o va a tenerlas en ese salón, son 45 niños, supongamos, eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como institución educativa, vamos entonces a tener tres grupos o tres divisiones, llamémoslo así, para ponerlo de alguna forma, no encuentro la mejor palabra para decirlo. Entonces, un día de la semana, o tal vez una semana entera, o tal vez 2 días. Eso es algo que definiremos con los docentes en esta primera semana de regreso de vacaciones. Entonces, un día, por ejemplo, van los primeros 15 de la lista, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, los demás, los otros 30, pues obviamente están en su casa
atendiendo una serie de actividades, de tareas, si se quiere llamar así, que estarán dispuestas por los docentes. No van a tener clase virtual, porque no podemos hacer las dos cosas al tiempo. Tecnológicamente no tenemos forma de hacer eso. Ellos van a estar en su casa haciendo, los otros 30 haciendo esas actividades, mientras los primeros 15 están presencialmente en la sede. Al día siguiente o a los 2 días o a la semana, de acuerdo cómo definamos estos tiempos, pensando siempre en la mejor condición para todos y para todas. Entonces, al día siguiente, los 15 que fueron hoy, esos ya no van hoy, sino que vienen los otros 15, digamos del número 16 al 30 de la lista, por ejemplo. Entonces, ellos tendrán clase presencial ese día y los otros estarán en su casa. Día siguiente, o como lo podamos organizar de la mejor manera, pues vendrán los últimos 15 de la lista. Es un poco la forma como lo vamos a hacer. Pero, como podrán entender de lo que acabo de decir, lo que nosotros vamos a hacer es disponer que todos los niños puedan asistir presencialmente a la institución en algunos días. Los demás días tendrán una serie de actividades que estarán, por supuesto, apoyadas desde la no presencialidad, desde la virtualidad. Ahora bien, el padre de familia que decida que y además está en todo su derecho, pues su hijo tiene la patria potestad de él, que decida que él no asista en esos días, pues está, obviamente, reitero, en todo su derecho. Sin embargo, en la directiva ministerial y en el documento del Ministerio de Salud, lo que queda claro es que, si bien es cierto, usted puede tomar esa decisión y está en todo su derecho, ni más faltaba, pues lo que se está llevando es a que los niños asistan presencialmente. Desde esa perspectiva, en ninguna parte de la directiva ministerial habla sobre las clases virtuales que teníamos hasta ahora. Estamos saliendo de vacaciones, eso no lo nombra ahí. Hay un apoyo virtual, por supuesto, pero ya no son las clases virtuales como tal, sino que ahora la cosa es más bien una presencialidad que para nuestro caso no es al 100%, sino que se alterna. Realmente lo que vamos a tener es un proceso de alternancia, que se apoyará entonces con unas actividades de carácter virtual, pero que en últimas estas actividades también habrán de tener cuenta en estos momentos de presencialidad. Ese retorno tendrá que darse en todas las sedes de la institución, claro está, pero lo iremos haciendo con calma, gradualmente. Y muy importante, supremamente importante, la primera etapa de ese retorno es una etapa en la que vamos a trabajar algo que para la escuela es fundamental, y son las competencias socioemocionales de nuestros estudiantes. Me explico. Así como nosotros y así como cualquier persona que haya estado lejos de su sitio de trabajo o su sitio de estudio durante tanto tiempo como ha pasado en nuestro caso, pues no podemos llegar simplemente ese primer día de la presencialidad que el niño, bueno, ya llegaste, entonces haga estos 100 ejercicios de matemáticas o haga estas 5 lecturas, ¿no? Es decir, tenemos que primero pensar en el ser humano. Ellos tienen que volver a encontrarse con la escuela, a encontrarse con sus compañeros, aprender a convivir y a vivir en esas nuevas formas que nos está presentando la vida en últimas. Entonces allí vamos a tener un trabajo bien importante con competencias socioemocionales con nuestros muchachos. Mire usted, quienes son padres de familia de hace varios años en nuestra institución, que tenemos muchos, un orgullo también grande, pues bueno, para ellos ya conocen la institución, pero tenemos muchos estudiantes nuevos que llegaron el año pasado. Y mire usted el caso tan interesante, nunca han estado físicamente sentados en un aula de clase. Entonces, para los unos y para los otros, el reencuentro tiene que ser primero desde el ser, porque tenemos que tener claro que el ser humano está por encima de cualquier cosa. Obviamente, aprendiendo estas nuevas formas de convivir, y ese aprendizaje se da en el día a día, con el encuentro, con todas estas cosas. Ahora bien, los horarios en los que los muchachos van a ir, los vamos a ir escalonando. Tampoco se trata pues de que el primer día esté toda la jornada. No, hay que hacerlo con calma.
reitero, pensando en las personas, e ir avanzando de manera tranquila en estas cosas. Obvio, van a surgir una gran cantidad de inquietudes y demás, los temores que son totalmente humanos, absolutamente, pero también es propio del ser humano superarlos, restablecerse de ellos y empezar a volver a retomar la vida. Quiero aquí hacer un alto y manifestar algo que puede pasar, ya ha pasado en otras latitudes, y es que puede ocurrir que después de un mes o 2 meses, entonces digan, bueno, los niños otra vez para la escuela. Sí, es probable, pero lo que va a pasar es que si eso llegase a ocurrir, no van a ser para todo el año, ni tiempos demasiado largos. Lo que ha ocurrido en otras latitudes es que sí, claro, a veces los devuelven otra vez para su casa, pero en pocos días, a veces en pocos días sí, los vuelven a tener. Podrá pasar de que algún grupo, por una situación de contagio, algún grupo se tenga que mandar a la casa, pero ya no va a ser toda la institución. Es decir, que este retorno a la presencialidad, lo que indican los documentos del Ministerio, tanto de Salud como de Educación, es que es un hecho y que vamos a avanzar en él para retomar otra vez la vida presencial en las escuelas. Y a ello, pues claro, todos estamos abocados a trabajar para eso y a sacarlo adelante, claro está. Ahora, hay unas situaciones que tienen que ver con las particularidades de la sede. Me explico, no es lo mismo, por ejemplo, que ustedes las conocen y los que no, pues hago aclaraciones. No es lo mismo, por ejemplo, la sede Ester Zorrilla, que tiene solamente niños en la jornada de la mañana, a la sede Santander, que tiene niños en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde. Entonces, la sede Ester Zorrilla muy probablemente, como es una sola jornada, irá paulatinamente hasta llegar a atender los niños en toda la jornada, en los momentos ya de presencialidad. Pero en las sedes que tienen 2 jornadas, que son la Santander y la sede Telles, ellos sí difícilmente, de hecho no lo vamos a poder hacer, tener los niños de la mañana toda la mañana y los niños de la tarde toda la tarde. Y no lo podemos hacer por una razón elemental, y es que tenemos que tener un espacio de tiempo entre la salida de los niños de la mañana y el ingreso de los niños de la tarde para poder hacer la desinfección de los espacios, y porque no los podemos cruzar a la salida y entrada, porque entonces perderíamos la distancia social. Entonces allí obviamente habrán unos horarios diferenciados, claro está. Dentro de todo este proceso que vamos a ir llevando, todas estas cosas se van a ir clarificando. Varias cosas que me han preguntado padres de familia a través de sus directores de grupo, de las coordinadoras. Preguntas que por supuesto agradezco mucho. Quizás muchas se me queden en el tintero, pero para ellos estarán en todas estas reuniones de padres de familia, reitero, que serán muy importantes y que en las cuales iremos avanzando en estas claridades, pero también más allá de eso iremos ajustando cosas. Voy a utilizar una expresión muy coloquial, me excusan si sueno muy parroquial, y es que una cosa es llamar al león y otra cosa es verlo venir, dicen sobre todo las personas del boxeo. Entonces claro, una cosa es que planeemos, tenemos todo organizado, pero en el ejercicio del desarrollo de la presencialidad de los niños en la escuela, pues iremos o tendremos que ir ajustando cosas. Allí entonces viene otro tema muy importante, y es que al final de cada semana haremos unas evaluaciones de cómo nos fue en el proceso en esa semana, para hacer los ajustes que correspondan, para escucharnos, para ver cómo nos fue, para mirar cómo vamos continuando el proceso de la manera más organizada, de la manera más segura, y que nos permita entonces así ir sacando adelante el proceso de la mejor forma. Tengo aquí algunas preguntas, algunas inquietudes que son muy generales, entonces voy a proceder a contestarlas. Reitero, entendido que van a haber otras tantas que en estos momentos de reuniones de padres de familia las vamos a aclarar. Entonces, una pregunta que ha sido frecuente en algunos grupos, y es el tema del uniforme de los niños.
estamos en una situación compleja como ciudad, económicamente, bueno, como país, económicamente hay cosas muy difíciles. Entonces hay padres de familia que me han manifestado, vea, es que, pues sí, lo vamos a enviar, queremos que vaya, pero lo del uniforme, pues el que tenía ya le quedó pequeñito, ya no le sirve. Claro, pues lo usó hace un año y medio, de hecho, ustedes crecen. ¿Qué podemos hacer? O sea, comprar un uniforme ahora puede ser difícil. Entonces, vamos a tener flexibilidad con eso y lo vamos a resolver con los diferentes grupos, con las diferentes sedes, jornadas, de manera tal de que haya la posibilidad de ser un poco flexibles con el tema. Por supuesto, la invitación es a que todos tengan su uniforme, claro está, pero eso no significa de que no vayamos a tener en cuenta las realidades de las familias. También pasa exactamente lo contrario, ¿no? La experiencia que he podido observar en otras ciudades es que, al contrario, sobre todo con los niños más pequeños, el retorno a la escuela para ellos es una cosa feliz y eso es algo muy bonito. Yo creo que de los niños más pequeños, de los que uno más aprende, ellos están felices porque ellos es como si fuera el primer día de clase. Entonces ellos quieren con su uniforme. Para ellos, además del uniforme, algo que para ellos se ha vuelto supremamente importante es el tapabocas que van a usar. Y es muy bonito verles ese ánimo, verles esa alegría. Claro que uno se preocupa, pero es la vida que hay que retomar y es un poco la invitación a eso y es apoyarlos. Así como hay otros grupos que les preocupan otras cosas. Por ejemplo, unos estudiantes de un grupo de 11, a través de su directora de grupo, me mandaban a preguntar, vean, rector, es que lo que pasa es que ya entramos en agosto y nosotros nos graduamos en diciembre. Quizás pues comprar el uniforme pues puede ser un poco complicado para unos mesecitos. Bueno, lo revisamos con mucho gusto, miraremos la mejor manera de poder organizar ese tema. Lo que les decía a los muchachos de 11, o les mandaba a decir mejor, era que en lo que a mí respecta como institución, pues con el mayor gusto podemos buscar y lo vamos a hacer una flexibilización, pero lo que no puedo hacerlo es con el CAS. El CAS es una institución con la que tenemos convenio y ellos también tienen unas directrices que yo no puedo modificar, por supuesto. Entonces ahí veremos. Una pregunta que me llamó mucho la atención, que me hace unos padres de familia a través de su directora de grupo. Y claro, yo la entiendo, respetuoso, ni más faltaba. Entonces me manda a preguntar que si le vamos a garantizar que el niño no le pase nada para poderlo enviar. Y yo en eso tengo que ser absolutamente honesto. Y perdonen si puede sonar un poco cruel también la respuesta. Pero la respuesta es que ni la institución ni nadie le puede garantizar a uno eso, que no se va a contagiar o que no se va a enfermar. Nadie te lo puede garantizar, absolutamente nadie. Como institución te podemos garantizar, y debemos además, porque eso está dentro de lo que dice el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, los protocolos de bioseguridad. Que todos los niños deben de usar el tapabocas, los docentes, los directivos docentes, el personal administrativo, por supuesto. Que están dispuestos los lavamanos, que vamos a tener gel, etcétera. Sí, claro, la ventilación, el aforo, las distancias, eso que corresponde al protocolo de bioseguridad, claro, eso lo tenemos que garantizar. Pero garantizar que un niño no se enferme, eso no lo puedo hacer. O sea, nadie lo puede hacer. Y voy a dar un ejemplo, y me excusan un poco si también suena un poco cruel, un ejemplo claro de esto. Dentro de las muchas personas que han fallecido lamentablemente por el COVID, está por ejemplo un caso que llamó mucho la atención. Fue el caso del que fuera ministro de Defensa hasta hace un tiempo, el señor Carlos Olmes. Pues imagínese usted, una persona con un cargo de ese tipo que pues, siendo ministro de Defensa tenía todas las posibilidades: ejército, policía, desplazamientos en helicópteros, vehículos blindados. Se enfermó, se contagió y lamentablemente falleció. Es decir, nadie te va a poder garantizar que un niño no se enferme. Por supuesto, haremos todo lo necesario para que eso no ocurra, pero ese hacer todo lo necesario implica no solo la escuela, sino también el padre de familia. Allí es donde todos tenemos que trabajar en conjunto.
Pero lo que tampoco podría pasar, y en eso hay que ser claros, es no podemos tenerlos en la casa para siempre o durante un tiempo mucho más prolongado. Es decir, en algún momento teníamos que regresar y para bien o para mal, el Estado, el gobierno colombiano decidió que iba a hacer ahora y bueno, pues así están las cosas. Me preguntan también qué ocurre con los niños, con los estudiantes que por razones diversas durante estos 15 meses han cambiado de vivienda, de lugar de ubicación. Y eso es algo difícil, triste también, por la respuesta que tengo hoy. La respuesta que tengo hoy. Pueden pasar otras cosas, pero tengo que partir de lo que hoy tengo. Entonces, hay niños que están en otra ciudad incluso. Hay niños que tengo un niño en Ibagué. Hay niños que están en Armenia, en un municipio cercano aquí del Valle, en distintas partes. Incluso tenemos niños en el exterior. Las clases virtuales, la virtualidad que tuvimos todo el año pasado y lo que va de nos permitía atenderlos de esa forma y claro, pues no tenían que ir a la institución, entonces pues podíamos atenderlos y salir adelante con ellos. Con esta nueva normatividad que tenemos ahora, eso ya no es posible. Es decir, ya no es posible, es decir, no tenemos cómo, desde el punto de vista normativo, no tenemos cómo mantener esa virtualidad. Pues claro, los niños van a tener una serie de tareas y actividades que van a hacer virtualmente, pero reitero, ya no es el tema de las clases virtuales, sino que esas actividades y tareas son el complemento de lo que va a estar ocurriendo en esta presencialidad. En consecuencia, la pregunta se la trasladamos al secretario de Educación y pues él responde también lo único que puede responder, y es que estos niños tendrán que buscar cupo en instituciones educativas que le queden cerca al sitio donde está viviendo ahora. Y en esa medida, obvio que uno lo lamenta, créanme, yo no quiero que se vaya ningún niño de mi institución, pero son cosas que pasan, es decir, esa es una realidad de apuño en este momento. Y ya lo estoy viendo en la institución, pues yo pues, sí voy, o no he dejado de ir, por decirlo así. Y en este momento ya lo estamos viendo, hay niños que se están retirando, como también hay otros niños que van a llegar. O sea, hay niños que se retiran porque de hecho están viviendo muy lejos, no tenemos posibilidad de transporte escolar, eso también ya lo averiguamos, o ya lo averigüé. Entonces, claro, pues buscarán colegio en otros espacios cerca a sus nuevos sitios de vivienda. Al principio esto va a ser complejo, porque claro, el padre de familia va y le van a decir no hay cupo. A nuestra institución tengo varias solicitudes de padres de familia solicitando cupo, y a todos les he respondido lo mismo, es decir, déjenos los datos, porque yo sé, de hecho ya está pasando, hay niños que van a retirarse por las razones que les he mencionado y otras. Entonces allí, en la medida que vayan quedando cupos, pues vamos a ir recibiendo otros niños que quizás vivían en otra parte y ahora viven muy cerca de la institución. Es decir, aquí va a haber una situación para algunos padres de familia y para algunos niños que es una situación cómoda, una situación compleja, pero que hace parte del ajuste que tiene como consecuencia este retorno a la presencialidad. Es un poco pensar en los tiempos de la normalidad, cuando un padre de familia se iba muy lejos de la institución, lo normal era que lo retiraba y pues le buscaba cupo en una institución cercana. Pues aquí pasa lo mismo. Digamos que las soluciones de fondo, porque es un problema que va a ocurrir, esperamos que no con muchos de nuestros estudiantes, pero va a ocurrir. Las soluciones a eso los dan las secretarías de educación en la subsecretaría de cobertura, que es donde se maneja el tema de los cupos, y pues bueno, ahí nos iremos acomodando con el paso de los días. Tampoco pues hay que entrar en un pánico o en una angustia, pero sí hay que saber que son cosas que van a pasar, son cosas que van a ocurrir y que son producto y que son propias de esta condición que estamos a puertas de empezar a vivir, pues ya en 26 días, mal contados. Otras cosas que me preguntan por ejemplo sobre el PAE. Aquí hay una situación muy interesante, y es ¿qué dice el documento del Ministerio de Educación? El documento del Ministerio de Educación lo que dice, palabras más, palabras menos, es que el PAE se entrega en sitio. Fin.
O sea, no va, dice el Ministerio de Educación, no va a haber entrega del PAE para llevar a casa, como lo estamos haciendo, como entre ayer y hoy lo hemos estado haciendo. Entre otras cosas, contarles que no a todas las instituciones de la ciudad lo están haciendo ahora. Para las demás va a ser después de vacaciones, va a ser un poco complicado. Nosotros logramos hacerlo antes me parecía que era importante que este complemento alimenticio llegara a las casas de ustedes. Nos excusarán si han habido de pronto un poco de demoras, algunas cosas. La logística de esto no es sencilla, pero consideré que era lo más oportuno que ustedes pudieran tener ese complemento alimenticio que corresponde al mes de junio, que está atrasado por razones diferentes, entre otras la del paro. Pero bueno, al retorno se supone que el PAE va a ser en el sitio, es decir, a los niños que están en presencialidad, allí les van a dar el PAE. Lo que nos ha dicho la Secretaría de Educación, quien contrata al operador, porque eso no lo hacemos los rectores, a los rectores simplemente nos informan y nos dan unas fechas. Entonces lo que hacemos es tratar de hacerlo lo más, digamos, lo más ágil posible. Es que están buscando los medios, los mecanismos para poder de que aquellos niños que obviamente no van a estar algunos días en la presencialidad, pues puedan tener el complemento alimenticio del PAE en casa. Están en eso y dependerá mucho pues digamos de las negociaciones, de los acuerdos que hagan la Secretaría con el operador y luego el operador con las instituciones educativas. Pero en principio lo que dice el Ministerio de Educación es que el PAE se entrega a los niños en el sitio, es decir, en las sedes. Ya habrán otras cosas, si es industrializado, o sea que ya viene preparado, o si se prepara en sitio, es decir, esos son otros temas que ya posteriormente se irán resolviendo. Otra situación que me refieren algunos padres de familia, reitero de nuevo, a través de profesores y coordinadores, que es el mecanismo más expedito. Me preguntan ¿qué ocurre, por ejemplo, con las clases de educación física? Que si el tapabocas debe mantenerlo permanentemente el niño para hacer estas clases, estas actividades. Ayer que tuvimos reunión los docentes con el profesional que hemos contratado para el tema de protocolos de bioseguridad, pues nos indica que efectivamente eso es así, que lo que pasa es que hay que empezar a adecuar las actividades de las clases de educación física de manera tal de que y digo, me cuento ahí, nos acostumbremos al uso del tapabocas para diferentes actividades de la vida cotidiana, dentro de las cuales está la actividad física. Sin embargo, pues esto es un tema que se irá revisando paulatinamente para que tengamos una buena experiencia en estas actividades de carácter físico que hacen parte fundamental del proceso de desarrollo de los niños y de las niñas y de los jóvenes, de manera segura, de manera tranquila y sobre todo que permita también ese movimiento, esa movilidad que también hace parte de. Otras preguntas que me hacen, que si nosotros le vamos a dar los tapabocas a todos los niños, que porque el Ministerio de Educación mandó dotación para eso. Y la respuesta es no. La respuesta es no por una razón, es que, y creo, me entenderán, no habría presupuesto que aguante. Nuestra institución tiene 2.000 estudiantes, más o menos, en 5 sedes, y darle tapabocas diario a cada uno de esos estudiantes, aun cuando no van a ir todos al mismo tiempo, de todas maneras, eso no funciona. Obviamente tenemos una dotación de tapabocas que nos manda el Ministerio de Educación, ya la tenemos allí, y estos tapabocas serán utilizados obviamente para con la comunidad educativa, porque pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, el niño se le dañó el tapabocas en el proceso de clase, estando allí. Ellos de todas maneras, los tapabocas son frágiles, la mayoría se le dañó. Hombre, aquí le damos uno. Que se puso a jugar y lo contaminó. Bueno, pues aquí le damos uno. Es decir, vamos a tener allí para disposición de toda la comunidad, no solamente de los niños, sino de todos. Pero lo que no puede pensarse, porque realmente no va a pasar, es que le vamos a entregar a todos los niños todos los días tapabocas desechables nuevos. Eso no va a pasar. O sea, financieramente eso no puede, no tiene asidero.
Obviamente haremos todo lo posible para que todos lo puedan tener y demás, pero aquí, y lo digo con el mayor respeto, entendiendo muchas situaciones que ocurren, aquí tenemos que entender, como creo yo, los adultos ya lo hemos ido entendiendo, que el tapabocas se convirtió en un elemento que hace parte de nuestra vestimenta diaria. Lo mismo que el gel es el que nos echamos en las manos. Y no puedo dejar de decir algo con el mayor respeto, ni más faltaba. Y es que yo respeto totalmente la postura que pueda tener una persona frente al tema del coronavirus. Alguien puede decir, no, pues eso no existe, yo no uso tapabocas y yo no me lavo las manos a cada rato y vea que no me ha dado nada. Y es bueno, totalmente respetable, ni más faltaba. Yo no voy a entrar en una discusión de ese tipo, ni más faltaba. Pero lo que sí sé y lo que tengo muy claro es que nosotros vivimos en un estado social de derecho y hay unas normas que hay que cumplir, y mucho más siendo una institución educativa oficial. Entonces, al margen digamos, de las creencias, que reitero, son totalmente respetables, el uso de tapabocas es obligatorio, la desinfección de manos también. Entonces, pues todos nuestros niños y nuestras niñas tienen que llegar con el tapabocas, tienen que usarlo y deben permanecer con él durante toda su estancia en la institución, y obviamente los desplazamientos de entre la casa y la institución y la casa. Entonces hay que pensarnos en eso, que el niño tenga su tapabocas, por supuesto, y ojalá tenga su desinfectante. En la institución va a haber, claro que sí, pero eso no exime, ni mucho menos, que efectivamente lo tengan y dispongan de él, como al final del día todos en este punto ya disponemos de él y tenemos de él. En algunas ciudades del mundo, digamos que por el tema de vacunaciones masivas y por el tema digamos de reducción en los contagios, en algunas ciudades del mundo incluso el uso de tapabocas se eliminó. Sin embargo, y volviendo al tema de las incertidumbres, la variante Delta es tan agresiva que ha obligado a muchas de esas ciudades en el mundo a volver a poner obligatorio el uso del tapabocas. Y uno tiene que aprender a convivir con él. Puede ser incómodo, puede tener una gran cantidad de cosas, pero al final del día eso salva vidas, eso cuida a las personas. Reitero, respetuoso de las opiniones que puedan tener al respecto, que reitero, no es ni mucho menos mi intención entrar en discusión con ellas. Finalmente, entendiendo que pueden haber muchas otras inquietudes, ni más faltaba, finalmente invitarles a que en este mes, bueno, casi un mes, que vamos a tener para iniciar ese retorno a las escuelas, pues todos y todas nos vayamos preparando para ello. Es una realidad, es algo que está ahí, es algo que tenemos que hacer. Cuando digo tenemos es porque como rector de una institución educativa oficial yo me debo a las directrices del Ministerio de Educación. Yo no puedo simplemente hacer lo que yo quiera. Puedo tener mis dudas, claro que las tengo como las tienen todos, pero debo dar cumplimiento a algo que en el fondo realmente considero que es necesario. Es decir, la escuela tenía que volver y bueno, la decisión es que vuelva ahora y vamos a hacer lo necesario y lo posible para que el retorno sea seguro, para que estemos bien, para volvernos a encontrar como comunidad, para volver a ese ser humano que comparte con los demás, ahora de una manera distinta, pero que no por ello deja de ser un compartir con los demás. Desearles unas felices vacaciones a nuestros estudiantes, y espero realmente ahora sí verlos muy pronto a todos y todas, probablemente con distancia, probablemente con tapabocas, bueno, probablemente no, de hecho con distancia y con tapabocas, pero nos vamos a volver a encontrar y vamos a sacar esto adelante. Valga sea de paso mi agradecimiento a todos y a todas, padres de familia y estudiantes, por haber sacado este primer semestre del año adelante. Obvio que hemos tenido dificultades, pero créanme que conociendo la realidad de muchas instituciones educativas, no solo en Cali, sino en todo el país,
nosotros lo hemos hecho bien, hemos tenido dificultades, pero no han sido las que en otras partes son tan grandes, tan desbordadas. Nosotros somos una comunidad maravillosa y eso da cuenta de los resultados de la institución, académicamente hablando y en términos de convivencia también. Y estoy seguro que gracias a eso vamos a lograr un retorno tranquilo, un retorno sin prisa, pero un retorno también firme, decidido y seguro a esta nueva etapa de presencialidad. Me excusan el video tan largo, yo les invito a que lo vean por partes si es menester hacerlo para que no quede tan difícil de digerir, pero también creo que era necesario hacer pues una gran cantidad de claridades que espero hayan podido servirles para resolver muchas de sus dudas y también en el entendido que tendremos otros espacios para avanzar en este proceso. Felices vacaciones para todos y para todas. Feliz fin de semana. Cuídense mucho, síganse cuidándose mucho. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Una feliz tarde, feliz día, feliz mes de julio.